Las plantas colgantes pueden darle vida a nuestro hogar. Queremos mantenerlas siempre verdes, saludables y bonitas. Por eso invitamos el día de hoy a Francisco para que nos explique cómo tener una planta así como esta de bella. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Marqués, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso. ¿Sabes? Este momento en el que uno quiere explicarle a la gente. Explicarlo todo. Hay muchas cosas que deben saber y tenemos ganas. Primero que nada, ¿cómo hacemos para identificar cuando una planta es de interior, cuándo es de exterior? Pues no somos biólogos, pero ¿qué podemos seguir para darnos cuenta? Es un tema importante y creo que identificarlo mejor vayámonos directo a quien las vende. Sí. Y preguntemos qué planta estoy comprando. Está bien. Si sabemos un poquito de planta o tal vez a través de un app podemos identificar qué tipo de planta es y nos va a decir qué tipo de planta es. ¿Si tira flor? Las que son de flor, por lo general son de, y digo por lo general porque hay plantas de sol, de flores que no son de sol, sino de luz indirecta. Pero las plantas de sol, de flor, por lo general son de sol. Así que así identificamos. Ahora, veamos este que está acá, es el que se llama queso suizo, ¿verdad? Le dicen queso suizo. Le decimos así. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar cuando estamos ahogando esa planta con mucha agua? Por querer tenerla lindísima, más bien la arruinamos. ¿Cómo identificamos? Suele pasar mucho. Las personas con las plantas dentro de casa no saben a veces cómo regarlas. Y eso es algo que me interesa que todos lo sepan. Cuando veamos una planta que está rígida, súper linda y que la vemos así bien despertita, pero vemos alguna puntita. ¿Como esta de aquí? Sí, como esta de acá, mira. Como esta de acá, amarilla, quiere decir que probablemente fue exceso de agua. Si está rígida y manchas en la punta de las hojas, es exceso de agua. Si la vemos marchita, ¿verdad? Y seca, es deshidratación. Entonces así podemos identificar si estamos regando mucho la planta. Bajemos la frecuencia, si la estamos regando cada 5 días, vamos a regarla entonces cada 8 o cada 10. ¿Cómo sabemos cada cuánto rega la planta? Algunas personas dicen una vez a la semana, día por medio, pero ¿cómo sabemos? Eso nos enseñan en casa que debemos regar o día por medio. Pero es una mala práctica, dependiendo del sustrato. Es muy importante tomar en cuenta que el sustrato es parte fundamental de una planta perfecta. Ahora, si tenemos un sustrato bien, a la hora de regarla va a drenar. ¿Verdad? Si sembramos plantas dentro de casa en tierra negra, lo que va a hacer esto que se va a pelotar, crea una masa, estrangula raíces y empieza entonces a retener humedad y comenzamos a tener manchas en las puntas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para tener un buen drenaje, para tener una planta así de linda, así de viva, con esos colores tan lindos? Si nos damos cuenta, ves el sustrato se ve bastante seco. Se ve sequito. Y no lo traje más húmedo porque quería que identificáramos y viéramos esto. La planta, por naturaleza, va a absorber hasta lo último que tiene de humedad, porque ella para sobrevivir va a intentar. Entonces, si le ponemos mucha agua, ella va a seguir absorbiendo. Si la tenemos dentro de casa, lo que va a hacer la planta es que va a chocar entre que no puede evaporar y no puede absorber tan rápido el agua. Entonces, lo que va a hacer es que va a impactar. Y comienzan a pudrirse las raíces. Hasta que esté bien sequito. Toquemos, metamos el dedo, calculemos con el dedo la cantidad de humedad, 1 pulgada más o menos abajo y sobre eso regamos. Vean esto que está por acá, cómo cae la belleza de esta planta, cómo se llama y cuánto tiempo para llegar a tenerla así de bella. Ella este es un helecho azul. La verdad no es tan complicado, muchas personas le tienen miedo porque dice que se pudre muy rápido. Aquí el tema está que como es una planta de interior o se puede tener en corredores, eso es importante tomarlo en cuenta. La planta, cuando le echamos mucha agua dentro de casa, va a empezar a pudrir sus raíces, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que, como les comentaba hace un rato, vamos a dejar que se deshidrate bastantito el sustrato, vamos entonces a regar y entre riego vamos a atomizar el follaje para refrescarlo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Imitar las condiciones naturales de la planta. Estas plantas están en zonas húmedas. Hay que crear esta humedad. Son del Braulio Carrillo, más o menos. Sí. Nada más que esas son criadas, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Vale destacar. Ahora, yo veo que esta pintadita de acá tiene una base en el centro como para sostenerla. Sí, de hecho son varillas para sostener la planta porque como a veces le pesan mucho las hojas. Esta es para tenerla vertical. Ella va a crecer, que esa es una begonia. Una begonia maculata. Existen begonias similares como la coralina, que tiene puntos más pequeños, que es la más común de encontrar aquí. Esta sí se puede considerar una planta de colección, porque, bueno, de hecho se destaca por los lunares que tienen las hojas. ¿Difícil de conseguir? Un poco. ¿Cómo se reproducen este tipo de plantas? Porque me gustaría poder identificar cuál es el hijito, esa pintadita que es tan difícil. En el caso de la begonia, por el nudo, digamos, si vemos por aquí, la planta tiene una especie de nuditos
¿verdad? Uno cuenta 1, 2 nudos abajo, cortamos y podemos meter en fibra de coco. ¿En dónde sería? Por ejemplo, en este tallo. Digamos, aquí vemos, vamos a ver, identificar aquí, tenemos un nudo aquí arriba, tenemos el siguiente, cortamos debajo del nudo, que sería, imagínate, esto aquí, ¿verdad? Estos son los nudos, debajo del nudo, entonces curamos, existen tipos de pastas selladoras para evitar que entren hongos y metemos entonces, ya sea en una fibra de coco, algún tipo de sustrato que sea para desarrollar esquejes. ¿Cómo identifico los hijos? Por ejemplo, en esta otra planta que tenemos vamos a sacarla por acá, para que la veamos. Así, saquémosla para verla bien clarita. Ok, vamos a identificar. En el caso, esto es una aglonema. La aglonema, esta familia que vemos aquí pintadas, son aglonemas. Estas son, para mí, una de las plantas más lindas de ornamentales. Si te das cuenta, la planta tiene muchos colores y ella es súper fácil. La clave importante, se los quiero aprovechar para comentar. Cuando se deshidrata bastante, el sustrato bastante seco, regamos entonces. La aglonema no le gusta mucho el agua. Esto que de aquí es un hijito. Si vemos aquí, para sacarlo lo más recomendable es sacar la planta completa, lavar bien las raíces, sacar todo el sustrato y entonces sacamos el esquejito. ¿Cómo haga el acto? A ver, digamos, aquí sería sacar la planta en general, ¿te imaginas? Si nos ponemos aquí a... Vamos, eso, vean las raíces. Esto indica salud, ¿verdad? Salud. Raíces blancas es salud. Entonces, en este caso habría que lavar todo el sustrato, dejamos raíces desnudas y sacamos entonces, ubicamos el punto del esqueje y desgarramos. Ok, habría que lavarlo completamente. Ahora, yo la veo como mucha raíz, no ocupa una casita más grande, yo podría. ¿Verdad? Ok, esto es un balance. Como tenemos muchas raíces, hay que regar un poquito más porque ya ella no tiene tanto sustrato, por ende no se pudre tan fácil, ¿verdad? Pero ya ella aquí podría pasarse una maceta. Ya importante eso, ahora que lo mencionas. Se exportan mucho a Estados Unidos. De hecho, sí. Importante algo que comentaste con el tema del trasplante. A veces pensamos que pasar una planta a una maceta muy grande, la planta va a desarrollar así de grande. No, ¿verdad? Hay que pasar por escala. Poquito a poco. Por número en número. Vamos a pasar, digamos, esta como máximo esta maceta que tenemos sería aquí, tal ¿verdad? vez en esta, la siguiente. Un aproximado. Eso es para no... porque si lo hacemos, lo que vamos a hacer es exceso de humedad, retiene mucho y lo que hacemos es que la planta, adiós, ¿verdad? Se pudre por la cantidad de humedad. Y por lo general a la gente le gusta tener estas plantas dentro de casa. Algo mega importante es todas las plantas, por más interior que sea, deben tener un mínimo de luz. ¿Cómo cuánto? O sea, por ejemplo, a la par de una ventana. Las aglonemas pueden tener a la par de una ventana, e incluso, digamos que a 2 metros de una ventana te puede sobrevivir bien. Las lenguas de suegra, que vulgarmente se les dice, sí, o las sansevieras. Si me decís otro nombre, no la identifico, solo por ser sí, de hecho se llaman sansevieras y de esas hay un montón. Esa planta, para todos, porque sé que a todos les pasa. Siempre se le pudren las plantas de estas dentro de casa. Señores, el riego para esto es a cada 20 días más o menos. Imagínate, cada 20 días, y yo cada semana, con razón se está muriendo. Francisco, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, a la orden, cuando gusten, estamos para servirles.